Perfecto. Muchas gracias por el uso de la palabra, estimado Dani. Eh, Primeramente quiero agradecer esta cordial invitación por parte de SEDE, también por parte de la Corte Constitucional. Un gusto haber participado dentro de este panel con importantes compañeros dentro de la Universidad de Otavalo y también con la jueza Daniela Salazar, en el cual es un gusto compartir estos espacios académicos y de fortalecimiento dentro de la interpretación constitucional y más que todo dentro del el estudio jurisprudencial que nos va dejando cada uno de sus sentencias en este nuevo periodo y el tránsito que está llevándose la justicia constitucional en el Ecuador. En este sentido, sin agotar mucho tiempo, el tema que he planteado dentro de esta dinámica, dentro de este conversatorio, es sobre la interpretación intercultural en la esencia del constitucionalismo cosmopolita. En este sentido, mi compañero Daki, quien me precedió del uso de la palabra, ya nos da el sentido epistemológico de lo que es la interculturalidad, visto no desde un punto etnocéntrico o desde un punto eurocéntrico, sino desde un punto, desde un cosmo andino propio de nuestra región. En este sentido, eh, cabe mencionar algunos aspectos, ¿no?, que nos ha ido dejando la jurisprudencia y la vivencia, la teoría sobre temas importantes dentro de nuestro modelo de Estado constitucional de derechos y justicia, plurinacional e intercultural. En este sentido, vamos a realizarnos unas preguntas que siempre nos realizamos los juristas y especialmente cuando vemos un nuevo enfoque de conocimiento que nos deja un poco fuera del statu quo de la formación como juristas. En este sentido, siempre nos vamos a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la plurinacionalidad? ¿Qué es la interculturalidad? ¿Qué es el pluralismo jurídico? ¿Qué es la justicia indígena? Son preguntas que son relevantes dentro de un Estado constitucional, particularmente como el de nosotros y el de la región, que se encuentra plasmado como un nuevo constitucionalismo que nos va dejando estas constituciones. En este sentido, existen algunos autores y también movimientos sociales que son partícipes de la construcción de estos conceptos nuevos que nos va dejando nuestro constitucionalismo ecuatoriano. Al respecto, la plurinacionalidad, autores como Yazdak, Boaventura, nos propone que la plurinacionalidad es en donde no existen ni superiores ni inferiores, dominantes y dominados, en donde el ser humano sea parte de la naturaleza, en donde todos comprendamos mutuamente. Significados que son de mucha importancia para ir sabiendo en dónde nos estamos plasmando en este tipo de modelo plurinacionalidad que reconoce nuestro Estado ecuatoriano. En este sentido, también otro significado que también transversaliza nuestro modelo constitucional es la interculturalidad, en el cual movimientos sociales han construido un significado muy trascendente para su comprensión, en el cual nos dice que la interculturalidad es algo más allá porque tiene ya un sentido político en el cual no solo se debe enfatizar el reconocimiento étnico-cultural o que vivimos en una multiplicidad de culturas o una multietnosidad dentro de una misma nación, sino que la interculturalidad va a cuestionar aquella diferenciación social marcada por la herencia colonial y un capitalismo periférico que se ha ido constituyendo sobre profundas inequidades económicas y sociales en nuestras regiones. En este sentido, también tenemos que ir mencionando otro concepto que va mencionado a la interculturalidad, que es el pluralismo jurídico, que autores como López, como Sánchez y Jaramillo y Boaventura de Sousa Santos nos dice que el pluralismo es de suma importancia para los pueblos indígenas porque constituye una alternativa teórica que posibilita erosionar el núcleo del derecho dominante de este monismo jurídico que ha sido construido desde la epistemología eurocéntrica.
También hay una innovación dentro de nuestra Constitución que es el reconocimiento de esta justicia indígena. Y este reconocimiento de la justicia indígena lo que permite es practicar todos estos postulados teóricos y principios constitucionales de la interculturalidad y de la plurinacionalidad como un horizonte que se va a practicar a través de una justicia indígena, en donde según nuestro artículo 171 de la Constitución nos plasma que autoriza que los pueblos y nacionalidades indígenas ejerzan funciones jurisdiccionales y que comparte este espacio también para que puedan solucionar en base a su derecho propio y sus costumbres todos los conflictos y que se encuentren dentro de sus territorios o los conflictos internos dentro de estos pueblos y nacionalidades indígenas. En este sentido, esto sería la pirámide que nos permite esbozar una serie de sentencias en el cual también han sido una serie de críticas, desde una crítica constructiva para ir mejorando algunos conocimientos que nos puedan ir permitiendo en la consolidación de un Estado plurinacional e intercultural. En este sentido, podemos dar un primer inicio a una sentencia que es sumamente estudiada dentro de la academia, dentro de los juristas, y es el denominado el caso La Cocha, la sentencia 113, raya 14, raya CEP-CC, en el cual esto ha sido una sentencia que ha marcado un antes y un después. ¿Por qué quiero decir esto? A través de esta sentencia, lo que nos permitió es nuevamente abordar toda esta diferenciación social que ha sido marcada por la herencia colonial. ¿Y a qué me quiero referir? Según la Corte Constitucional, en esta sentencia nos define que la plurinacionalidad en su página 12 de la sentencia comporta como un concepto de nación que reconoce el derecho de las personas a identificar su pertenencia, no solo con cierto ámbito geográfico, sino además con una cultura determinada. En este sentido, con el término de plurinacionalidad, se hace alusión a la convivencia de varias naciones culturales o pueblos étnicamente distintos dentro de una gran nación cívica. ¿Qué es lo que pasa? Que esta definición lo que hace es reducir el campo de la plurinacionalidad al campo de la multiculturalidad y de la multietnosidad, como plantea Wikilinka. En este sentido, ¿qué es lo que hace? Debilita el concepto de plurinacionalidad, un concepto que fue adoptado en un primer momento la Corte Constitucional y que fue también criticado desde el campo de la epistemología y de la antropología, un concepto que no está vinculado, ya que la plurinacionalidad va más allá, no solo de un simple reconocimiento, sino que también plasma un campo de participación dentro de la toma de decisiones, dentro de la configuración de un Estado, y no de dar una supremacía o una diferenciación social a que se deba acoplar estas nuevas culturas o esta diversidad étnico-cultural dentro de un sistema, de una nación cívica que ya se encuentra plasmada. Además, en esta misma sentencia lo que nos permite es esbozar otro inequívoco, ¿no? Sobre la cuestión que va de la misma mano con la plurinacionalidad, en el cual nos dice que la interculturalidad, la Corte Constitucional, más que una categoría relacionada con el Estado, está vinculado directamente con la sociedad. En la medida en que la interculturalidad no apunta al reconocimiento de grupos étnicos culturales, sino a las relaciones y articulaciones entre estos pueblos heterogéneos y con otros grupos sociales y entidades que coexisten en una nación cívica. Nuevamente reitera, ¿no? Nuevamente se puede ver de que tratamos de incorporar
el reconocimiento de estos grupos a algo que ya está preestablecido dentro del Estado. Y eso es lo que no permite plasmar un horizonte en el plano de la interculturalidad, que no es solo el reconocimiento de esto, sino que también es el cuestionamiento de toda esa diferenciación histórica y social que ha sido marcada desde el campo de la colonialidad. En este sentido, lo que sí nos deja esta sentencia es de que tanto la plurinacionalidad se desarrolla positivamente y se necesita que sea complementaria con la interculturalidad y que de esta manera sea el sentido de un completo y perfeccionamiento del uno al otro. Grave a la problemática de esta sentencia ya analizada desde la academia, podemos definir algunos conceptos anteriores en el cual nos permite identificar algunos aspectos mutuos que se van correlacionando a estos principios y a y a esta interpretación que se puede realizar. En este sentido, al establecer un reconocimiento a la interculturalidad, también establece que se debe, en clave de interculturalidad, también interpretarse estos sistemas que conviven dentro del sistema hegemónico que ha sido planteado desde la colonialidad. Y en este sentido, la interpretación intercultural, según Jackson, nos dice que la interpretación significa entender y dar sentido a los derechos y a los hechos o acontecimientos de manera contextualizada y a partir del derecho propio y sus conocimientos, eliminando todo tipo de subalternidad y efectivizando las autonomías y la igualdad de resultados en cada caso concreto, entrando al diálogo y al coaprendizaje mutuo. En este sentido, esto es el estándar que nos podría decir que es una interpretación intercultural, en el cual también tiene un reconocimiento establecido dentro del artículo 1 como un valor donde se asienta el Estado constitucional de derechos y de un Estado intercultural, en el artículo 57.10 en el reconocimiento y en la creación, desarrollo y aplicación de derecho propio de los pueblos y nacionalidades indígenas y también de la aplicación dentro de la solución de conflictos, como lo establece en el artículo 171 de la Constitución del Ecuador, al aplicarse en conflictos que se encuentren bajo la jurisdicción de la justicia indígena. Además, cabe mencionar que nuestra Constitución, al dejar al concebir un bloque de constitucionalidad, según lo que establece nuestro artículo 11, los derechos reconocidos tanto en la Constitución como los instrumentos internacionales de derechos humanos, como en este caso el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, son de directa e inmediata aplicación, es decir, que nos complementan estos instrumentos internacionales al momento de aplicarse y de dar una interpretación intercultural en cómo se debe ir construyendo estos canales de diálogos y de coaprendizaje mutuo, no solo desde el punto etnocéntrico, sino también desde un punto intercultural. Además, la interpretación intercultural, y esto sí es un llamado de atención, ¿no? A la técnica legislativa, en el cual no concibe todavía un Estado intercultural y una plurinacionalidad en el momento de crear las normas. Y eso es el reflejo que tenemos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que tanto en el artículo 2 como en el artículo 3 de esta ley mencionada, no queda establecida como un método, como una técnica de interpretación, la interpretación intercultural. ¿Sí? Ni siquiera se encuentra positivizado. Es decir, que se recoge en un procedimiento de una garantía específica llamada la acción extraordinaria de protección, reconocida en el artículo 65 y 66 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y especialmente se positiviza y se reconoce esta interpretación intercultural en el artículo 66.1 como una garantía específica con sus propios principios y procedimientos que se deben seguir. En este sentido, como no tenemos un método de interpretación
interpretación intercultural, el trabajo de la Corte es importante en este sentido, ya que nos ha permitido dar una serie de estándares jurisprudenciales para ir comprendiendo qué es la interculturalidad y cómo se debe aplicar la interculturalidad en el caso de violaciones de derechos constitucionales y de instrumentos internacionales de derechos humanos, y especialmente a través de las garantías de las garantías básicas del debido proceso. En este sentido, también, como ya se mencionó en la definición aportada por Yazar, lo que nos dice también en el artículo 66.1 plasma que la interculturalidad o el método de interpretación intercultural es el procedimiento que garantiza la comprensión intercultural de los hechos y una interpretación intercultural de las normas aplicables a fin de evitar una interpretación etnocéntrica y monocultural. Para el entendimiento intercultural, la Corte deberá recabar toda la información necesaria sobre el conflicto resuelto por las autoridades. En este sentido, ¿qué es lo que nos permite ver? De que aquí plasma una manera de ver diferente y cómo se debe aplicar este método de interpretación intercultural en cada caso concreto y sumamente en los casos de conflictos internos dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas, y en el cual necesitamos de opiniones técnicas o del contacto directo que deben tener hacia estas comunidades para saber y interpretar los hechos de cada caso y también las normas aplicables a cada caso. Es decir, el reconocimiento del derecho propio que se deba darse un sentido a través de ese diálogo directo con las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas. Y ya no verlo desde un punto etnocéntrico, desde un monismo jurídico al pluralismo jurídico. En este caso, para ir ya terminando con algunas explicaciones, también es también de conocimiento el caso Lote 4. Esta sentencia lo que nos permite dar es una crítica de cómo no se aplica el principio el principio o la interpretación intercultural en algunas sentencias de la Corte Constitucional, como es en el caso del caso Lote 4, en el cual se analiza dos problemas jurídicos y se resuelve desde un punto de vista etnocéntrico y monocultural, en el cual no se toma un contacto directo y se sabe los elementos fácticos o la interpretación de los hechos que se deban realizarse para entender qué es el significado de cada procedimiento que se ha llevado dentro de esto. Igualmente, dentro de esto, lo que nos hace también esta sentencia, nos hace ver de cómo el monismo jurídico o cómo el Estado-nación todavía debe estar por encima y subordinar al Estado plurinacional, porque aquí nos dice en esta sentencia que en cuanto a este caso, equivale que una extralimitación de las funciones jurisdiccionales concedidas a las autoridades indígenas, estimando que el Estado es el único que puede solventar sobre los problemas o la Rectoría Nacional de la Gestión y Administración del Recurso del Agua. Y hay que mencionar que nuestros pueblos originarios estuvieron incluso antes de la configuración del Estado, es decir, que son aquellos que ya gozaban el recurso del agua y no como se quiere en este caso apropiar solo esta tarea al Estado. Además, cabe recordar que el derecho al agua no es un recurso, el agua es un derecho fundamental y vital para todas las personas. En otra sentencia, la sentencia 112-14- JH/21, nos dice la Corte Constitucional, y aquí ya es un cambio de paradigma dentro de la línea jurisprudencial que se fue formando dentro del primer periodo de la Corte Constitucional después de la vigencia de la Constitución del 2008, en el cual estas sentencias de la actual Corte nos permite nuevamente arraigarnos al espíritu constitucional
de un primer momento de este Estado plurinacional y transformar nuevamente una interpretación errónea que se venía consolidando en otras sentencias. En este sentido, la Corte ya nos dice que la interculturalidad es un universalismo y un relativismo. La interculturalidad plantea que cada cultura es una visión y vivencia particular y en tal sentido parcial o incompleta de la experiencia humana global. Cada cultura tiene un carácter dinámico, no es monolítica u homogénea, ni se halla aislada de forma total, pues en su interior alberga diversidad y se relaciona necesariamente en mayor o menor grado con otras culturas. Aquí podemos ver que ya nuevamente se va enfocando la Corte Constitucional en este modelo plurinacional e intercultural. En otra sentencia, también la sentencia 416, EI, slide 21, en su párrafo 35 nos dice y queda resaltado lo más importante. Por otro lado, en el caso de las decisiones provenientes de la justicia indígena, es necesario adoptar un criterio que permita una comprensión intercultural de dichos derechos. Cabe analizarlos que a partir de las normas y de los procedimientos propios de las comunidades y con observancia del principio de la autonomía de sus decisiones. Es decir, que se reconoce su derecho propio y debe ser aplicado en base a una interpretación de sus propios hechos y derechos en base en clave interculturalidad. Y la sentencia, esta última que fue analizada y que está siendo analizada a través de la Universidad de Otavalo en algunos proyectos investigativos, es como también la interpretación interculturalidad, de intercultural, se ha ido también esbozando dentro de las garantías del debido proceso. Y en este caso, en el derecho al debido proceso, como un requisito sine qua non cuando se ventilan en acciones extraordinarias de protección en contra de decisiones de justicia indígena, en donde el debido proceso, dice esta sentencia, y sus garantías deben ser comprendidas en forma intercultural, es decir, discerniendo los elementos comunes y diferenciales entre la cultura mestiza y la cultura indígena a fin de brindarles igual consideración y respeto. Es decir, que aquí no, lo que hace la Corte es nuevamente plasmar este principio de plurinacionalidad e interculturalidad y de hacer un puente de diálogo y coordinación entre estas dos justicias y sacar lo mejor para la construcción de este reconocimiento interculturalidad. También en su párrafo 51 también dice, no se debe pretender adecuar las tradiciones ancestrales y el derecho indígena a la lógica y a los procedimientos de la jurisdicción ordinaria, o procurar a una asimilación forzada porque ello implica la superposición del derecho ordinario hegemónico. Es decir, lo que se busca es armonizar que este derecho o estos sistemas jurídicos lo que hagan es convivir y también respetar el derecho propio de los pueblos y nacionalidades indígenas. En este sentido, para ir culminando, también tenemos estos esbozos, también el derecho comparado como el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, en las sentencias SCP-0206-2014, el 0079-2015, nos permite dar también un diálogo con estos otros tribunales constitucionales de cómo se va reconociendo la interculturalidad y cómo se debe ir caminando en esto, en la toma de decisiones para mejorar la igualdad dentro de un mundo intercultural. Igualmente, órganos internacionales como el informe de la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 17 de julio del 2019, también nos habla de que se debe transitar a la asimilación de la interculturalidad y en este caso nos habla que los derechos de los pueblos indígenas, el experto de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, nos dice que este derecho exige a una nueva conceptualización del Estado, ¿sí? Finalmente, lo que sí podemos ver es de que existe un diálogo interno que se está viendo desde la Corte Constitucional
con aquellos actores directos o estos pueblos y nacionalidades indígenas que permiten plasmar cómo se debe interpretar los hechos y los derechos en base a la clave de la interpretación intercultural. En este sentido, también hay un diálogo también con otros tribunales como el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, también el Tribunal Constitucional de Colombia, y también el diálogo que existen entre los tribunales internacionales de derechos humanos en materia de derechos de pueblos y nacionalidades indígenas con los tribunales constitucionales estatales. En este sentido, lo que hace es de que se está construyendo hoy al día, y esto nos permite también dentro de las investigaciones de la Universidad de Otavalo ir construyendo un constitucionalismo cosmopolita en América Latina y global, en donde ya nos dan estándares, tanto los tribunales internos como los tribunales internacionales, de que en materia de derecho propio de los pueblos y nacionalidades indígenas se necesita ser interpretado no desde un punto de vista colonial o hegemónico, sino desde un punto de vista plurinacional e interculturalidad para entender cada vivencia de cada uno de estos pueblos. En este sentido, esta construcción de este constitucionalismo cosmopolita incorpora también estos principios y estos elementos estructurales propios del constitucionalismo latinoamericano. Y es una construcción que podemos ver desde el mismo Ferrajoli, desde el mismo Neves, Bernis, Walken y Von Bogdandi, en donde nos hace construir un principio o un ius constitucionale comune, como dice Von Bogdandi. En este sentido, ¿cuáles son los elementos? Y con esto culmino, que nos vincula y que nos interesa, y que este método de interpretación intercultural son parte de uno de elementos y principios que ya se encuentran reconocidos dentro de este constitucionalismo cosmopolita de América Latina. Estos elementos es la plurinacionalidad, el reconocimiento de esta plurinacionalidad, el reconocimiento de la interculturalidad, el reconocimiento y la convivencia del pluralismo jurídico, también el reconocimiento de la Pachamama, de la naturaleza como sujeta de derechos, la dignidad de los animales o de la dignidad de los no humanos, y esta democracia colectiva, que son los fuertes de este constitucionalismo latinoamericano, y que las cortes constitucionales lo que nos permiten es ir mejorando y creando unos estándares y un puente de diálogo y coordinación para la construcción de estándares mínimos que deban ser respetados dentro de un ámbito interno y de un ámbito internacional. Y es lo que podemos dejar, y es las investigaciones que se pueden dejar planteadas, en el cual las sentencias nos dejan un ciclo de análisis y reflexiones para el mejoramiento de un Estado intercultural y plurinacionalidad.